En una reunión familiar, accidentalmente me senté en la silla de mi cuñada Lucía. En cuanto me vio, su rostro se puso rojo de ira. Se acercó furiosa, fulminándome con la mirada y, sin previo aviso, me abofeteó con fuerza en la cara delante de todos. Mi rostro ardía, no solo por el golpe, sino también por la vergüenza de que hubiera ocurrido frente a toda mi familia. Pero lo que más me dolió fue mi hermano Robert. Siempre pensé que me defendería, pero en lugar de eso, se puso de su lado. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sentí rabia y ganas de vengarme, así que decidí llamar a la policía para denunciar lo sucedido. Pero justo antes de que llegaran, algo inesperado ocurrió, algo que cambió por completo mi forma de ver la situación. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Belén, y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal, para que esta y otras historias de personas guerreras como yo, tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. Tengo 28 años y trabajo como especialista en marketing en la Costa del Sol, Marbella. Me encanta la ciudad, sus calles llenas de vida, el arte y la comunidad unida que te hace sentir como en casa. Tengo un buen apartamento aquí y mi trabajo me mantiene ocupada. Estoy orgullosa de mi carrera, pero, más que nada, la persona más importante en mi vida siempre ha sido mi hermano menor, Robert. Desde pequeños, Robert y yo éramos inseparables. Era el hermano menor que siempre quise tener. Pasábamos horas construyendo fuertes de mantas, explorando el jardín y creando aventuras imaginarias. A medida que crecíamos, nuestro vínculo solo se fortalecía más. Nunca pensé que nada pudiera interponerse entre nosotros, ni siquiera cuando empezó a salir con alguien. Cuando Robert me presentó por primera vez a su novia Lucía, de verdad me alegré por él. Parecía perfecta, encantadora, divertida y amigable. Recuerdo el día en que la conocí, en una barbacoa familiar. La cara de Robert se iluminaba cada vez que hablaba con ella, y no pude evitar sentir felicidad por él. Belén, te va a encantar, me dijo emocionado. Es increíble. Esa noche, Lucía estuvo a la altura de todo lo que Robert había dicho. Tenía una forma de atraer a la gente. Nos reímos, compartimos historias y, por un tiempo, pensé que era genial. Creí que había encontrado una nueva amiga. Era agradable saber que mi hermano estaba con alguien que lo hacía feliz. Pero, con el tiempo, las cosas cambiaron. Al principio, pensé que solo necesitaba acostumbrarme a compartir a Robert con alguien más. Pero pronto, Lucía empezó a comportarse de manera diferente. Ya no era la persona cálida y amigable que había conocido. Hacía comentarios sutiles que, aunque parecían inofensivos, dolían. Al principio, creí que estaba siendo demasiado sensible, pero sus palabras continuaban y dejaban de parecer bromas inofensivas. Un día de Acción de Gracias, llevé mi especialidad, un pastel de calabaza, una receta familiar de nuestra abuela que había pasado horas perfeccionando. Cuando llegó el momento del postre, Lucía sonrió con malicia y dijo: «Oh, pensé que yo debía traer el postre este año». Lo dijo como si no fuera gran cosa, pero sus palabras me avergonzaron frente a todos. Forcé una sonrisa y respondí: «Debió habérseme olvidado». Pero por dentro, mi rostro ardía de vergüenza. Con el paso de los meses, sus comentarios empeoraron. Una noche, en la cena, me miró con una sonrisa burlona y dijo: «¿Sigues soltera, Belén? Deberías intentar salir con alguien. Tal vez te ayude con tu personalidad». Sus palabras me golpearon fuerte. Fingí reírme, pero por dentro me dolió. Cada vez me sentía más y más excluida, como si poco a poco me estuviera empujando fuera de mi propia familia. Una noche, finalmente me sinceré con mi mejor amigo, Leonard, mientras tomábamos un café. «Leonard, hay algo raro con Lucía», le dije, revolviendo nerviosa mi bebida. Al principio pensé que era genial, pero ahora parece diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó él, observándome con atención. Hace comentarios que parecen insultos, aunque los dice en tono de broma. Es como si estuviera tratando de alejarme de mi propia familia. Sentí que la frustración crecía dentro de mí mientras hablaba. ¿Se lo has dicho a Robert?, preguntó él. Dudé. Sabía cuánto la quería Robert. No quiero causar problemas. Él es tan feliz con ella. Leonard me miró con seriedad. Belén, mereces sentirte segura y respetada en tu propia familia. No puedes simplemente ignorar esto.
Sabía que tenía razón, pero no quería hablar del tema con Robert. Así que me quedé en silencio, esperando que las cosas mejoraran. Pero no lo hicieron. De hecho, empeoraron. Primero, Lucía empezó a interferir en mi relación con Robert. Eliminaba mensajes que me enviaba o olvidaba avisarme sobre eventos familiares. Sentía que, poco a poco, me estaba empujando fuera de la vida de mi hermano. Luego llegó el día de la reunión familiar en el que, sin saberlo, me senté en su silla. Esa pequeña acción bastó para enfurecerla. Cuando me abofeteó, todo lo que había estado reprimiendo se derrumbó de golpe. Decidí que no iba a quedarme callada. Estaba lista para llamar a la policía, para defenderme y asegurarme de que enfrentara las consecuencias. Pero antes de que llegaran, ocurrió algo que me hizo detenerme y reflexionar. Empezaba a sentir que estaba perdiendo a mi hermano y lo peor era que no sabía cómo arreglarlo. Las cosas finalmente llegaron a un punto de quiebre en otra cena familiar en casa de nuestros padres. Había llegado temprano para ayudar a preparar todo, con la esperanza de pasar un buen rato con todos. Cuando la familia comenzó a reunirse, encontré una silla y me senté sin pensar demasiado en ello. Entonces, Lucía entró. Se detuvo en seco y me miró fijamente, su rostro se torció con furia. «Disculpa, esa es mi silla», espetó. Parpadeé, confundida. «No sabía que tenías un lugar específico», respondí. Sus ojos se estrecharon, de repente, todo el ambiente se volvió tenso. «Siempre ha sido mi sitio, ya deberías saberlo», dijo con irritación. Todos nos observaban, luciendo igual de incómodos que yo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. «Es solo una silla, Lucía. No hagamos de esto un problema», dije, intentando aligerar el ambiente. Incluso Robert trató de calmarla. «Vamos, no hagamos una escena», pidió. Pero Lucía no cedió. «No, Belén siempre intenta quitarme todo. Siempre quiere robarme el protagonismo». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que mi rostro se encendía. «No estoy intentando quitarte nada», murmuré. Solo me estaba sentando, como todos los demás. Pero antes de que pudiera decir algo más, la tensión en la habitación explotó. En ese momento supe que aquello cambiaría todo en nuestra familia. Y me di cuenta de que tenía que enfrentarlo, no solo por mí, sino también por Robert. Sentía como si una tormenta estuviera formándose dentro de mí, lista para estallar. Después de la cena, todo se volvió caótico. Mi mente no dejaba de dar vueltas a las crueles palabras de Lucía, acusándome de intentar quitarle cosas. La familia siempre había sido mi refugio, donde me sentía querida y apoyada. Pero ahora se sentía como un campo de batalla, y no entendía por qué. Más tarde esa noche, Robert me envió un mensaje. «¿Podemos hablar? Lucía se siente terrible por lo de anoche». Suspiré. Sabía que Robert solo intentaba mantener la paz, como siempre. Quise responder algo cortante, pero en lugar de eso, escribí: «Claro. Yo también quiero hablar». Ese fin de semana nos encontramos en un parque. Era un día soleado, pero yo me sentía pesada por todo lo ocurrido. Robert llegó con el ceño fruncido, lucía preocupado. «Belén, lo siento mucho por lo que pasó anoche». Lucía no quería que todo llegara tan lejos, dijo, esperando que la perdonara de inmediato. Lo miré, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Robert, no se trata solo de la silla. Se trata de cómo me trata, de las cosas que dice, duelen». Necesitaba que entendiera que esto no era un simple malentendido. Para mí, era algo mucho más profundo. Robert suspiró, dejando caer los hombros. «Sé que puede ser intensa, pero ha estado bajo mucho estrés últimamente. Tal vez sería mejor que todos intentáramos evitar el conflicto». Una oleada de decepción me golpeó. «Robert, ignorarlo no hará que desaparezca. Siento que está tratando de apartarme de tu vida, y no quiero que eso pase». Sus ojos se suavizaron, pero pude notar que se sentía dividido entre Lucía y yo. «Hablaré con ella», prometió. «Solo dale un poco de tiempo». Pero los días se convirtieron en semanas y nada mejoró. De hecho, Lucía parecía estar peor, especialmente en las reuniones familiares. Una tarde, en una barbacoa, se deslizó junto a mí con una sonrisa burlona. «Entonces, Belén, ¿sigues soltera? Debe ser muy exigente», dijo,
fingiendo sonar preocupada. Mi rostro se encendió de vergüenza, pero intenté mantenerme tranquila. Estoy enfocada en mi carrera ahora mismo, Lucía, respondí, esperando terminar la conversación ahí. Sí, porque eso te está funcionando de maravilla, disparó, riendo de una manera que me hizo estremecer. Era evidente que quería hacerme sentir pequeña e incómoda. Después de eso, empecé a hablar con mi mejor amigo Leonard cada vez más. Me sentía perdida, desesperada por alguien que me ayudara a entenderlo todo. Una tarde, en nuestra cafetería favorita, removía mi bebida distraídamente mientras le contaba todas mis frustraciones. El cálido aroma del café llenaba el aire, pero yo no encontraba consuelo alguno. Es como si tuviera que caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor, le dije, agotada. No importa lo que diga o haga, siempre se molesta. Leonard me miró con seriedad. ¿Alguna vez has pensado en investigar sobre su pasado? Tal vez haya una razón por la que actúa así. Dudé, insegura de si quería llegar tan lejos. Mi mente se llenó de dudas, pero en el fondo sabía algo, no podía seguir viviendo así, sintiéndome como si estuviera perdiendo a mi hermano y a mi familia en medio de toda esta tensión. Me sentía incómoda al pensar en indagar sobre el pasado de Lucía. Me parecía una invasión de su privacidad, y temía que solo empeorara las cosas. A veces, necesitas entender al enemigo para protegerte, dijo Leonard con firmeza. Su determinación me hizo reflexionar, después de luchar con mis sentimientos, finalmente decidí investigar. No me tomó mucho tiempo encontrar información preocupante en Internet. Había menciones de relaciones tóxicas e incluso órdenes de restricción presentadas contra ella por exparejas. Mi corazón latía con fuerza mientras leía los detalles. ¿Quién era realmente la persona con la que mi hermano había decidido casarse? Sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación, le mostré lo que había encontrado a Leonard. Tiene un pasado que me preocupa, le dije. Tal vez esto explique por qué actúa así. El rostro de Leonard se volvió serio. Belén, tienes que decírselo a Robert. Merece saber con quién está tratando. Esa misma noche, por fin reuní el valor para invitar a Robert a cenar. Quería que todo se sintiera como antes, con la esperanza de que una comida familiar hiciera que la conversación fuera más fácil. Cuando llegó, noté lo cansado que parecía, como si estuviera cargando un peso enorme sobre sus hombros. Gracias por venir, Robert. Hice tu pasta Alfredo favorita, dije con una sonrisa, intentando aligerar el ambiente. Gracias, Belén. Huele delicioso, respondió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Una vez que nos sentamos, tomé una respiración profunda, sabiendo que esta conversación podía cambiarlo todo. Robert, necesito hablar contigo sobre Lucía otra vez, comencé, manteniendo la voz firme. Su rostro se oscureció ligeramente. Creí que habíamos acordado dejar que las cosas se calmaran, dijo, con voz agotada. Ojalá pudiéramos, admití, pero encontré algo sobre ella que realmente me preocupa. No creo que entiendas del todo quién es en realidad. Su expresión cambió. ¿A qué te refieres?, preguntó, con preocupación reflejada en sus ojos. Entonces se lo conté todo, sus relaciones tóxicas, las órdenes de restricción e incluso cómo había estado interfiriendo en mi vida. Robert, ha estado saboteando mi carrera. Está difundiendo rumores sobre mí entre mis clientes. No puedo permitir que también te haga daño. El rostro de Robert cambió al escuchar mis palabras. Parecía dividido, abrumado. Esto es mucho para asimilar, Belén. No sé qué pensar, murmuró con la voz temblorosa. Antes de que pudiera decir algo más, un golpe fuerte y repentino resonó en la puerta. Mi corazón se aceleró mientras intercambiábamos una mirada nerviosa. ¿Quién podría ser?, preguntó Robert, con la tensión en su voz. No lo sé, respondí, sintiendo un nudo apretarse en mi estómago. Tenía un mal presentimiento. Cuando Robert abrió la puerta, una oleada de inquietud me recorrió. Allí estaba Lucía, su rostro enrojecido de ira, pero también vi un destello de miedo en su mirada. Mi corazón se hundió cuando empujó a Robert para entrar sin siquiera mirarme. Robert, tenemos que hablar ahora, exigió, su voz aguda y urgente. Robert me miró con incertidumbre. Estábamos en medio de una conversación, dijo con vacilación. Lucía se giró hacia mí de golpe, sus ojos llenos de sospecha. Has estado llenándole la cabeza de mentiras, ¿verdad, Belén? Mi pulso se aceleró,
pero mantuve mi voz firme. Eso no es cierto, Lucía. Solo intento protegerlo. Ella soltó una risa amarga. ¿Protegerlo? Querrás decir mantenerlo solo para ti, ¿cierto? Conozco a tu tipo, Belén. Basta. Interrumpió Robert con tono tenso, tratando de tomar el control. Lucía, no hagamos esto ahora. Pero Lucía no estaba dispuesta a retroceder. Oh, creo que sí debemos hacerlo, espetó. Estás tan ocupado escuchando sus tonterías que ni siquiera ves lo que realmente está pasando aquí. El aire se volvió espeso con la tensión, pero me obligué a mantener la calma. Lucía, no estoy tratando de interponerme entre ustedes dos. Solo quiero que ambos sean felices. Ella bufó, cruzando los brazos con fuerza. ¿Feliz? ¿Crees que puedes entrar aquí y decirnos cómo debe ser nuestra relación? No voy a dejar que controles nuestras vidas. No estoy tratando de controlar nada, dije, con la voz temblorosa. Solo me preocupa lo que está pasando. Lucía dio un paso más cerca, su tono bajo y afilado. ¿Crees que eres mejor que yo, verdad? Con tu trabajo perfecto, tu vida perfecta. Pues estoy harta. Sus palabras me golpearon como una bofetada, cargadas de resentimiento. Era como si todo lo que había estado reprimiendo finalmente estuviera saliendo a la luz. Robert parecía completamente dividido, con la mirada saltando entre nosotras, sin saber qué hacer o decir. Mientras la enfrentaba, sintiendo el peso de todo lo que estaba pasando, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Las grietas en nuestra familia se estaban profundizando, y no estaba segura de si podríamos repararlas. No me creo mejor que tú, Lucía, dije en voz baja. Solo quiero que seamos una familia. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la compostura, pero Lucía se inclinó hacia mí, con los ojos ardiendo de ira. ¿Familia? Eres una amenaza para todo por lo que he trabajado. Has intentado separarnos desde el principio, susurró con furia. Una oleada de enojo se encendió en mi interior. Nunca he tratado de separarlos. Solo quiero que mi hermano esté a salvo, dije, mi voz temblorosa pero firme. Antes de que pudiera decir algo más, el rostro de Lucía se torció de rabia y, en un movimiento repentino y brutal, me abofeteó con fuerza. El sonido seco resonó en la habitación. Di un paso atrás, aturdida por el dolor y el impacto de lo que acababa de suceder. Los ojos de Robert se abrieron de par en par, lleno de incredulidad. Lucía, ¿pero qué demonios? Gritó, claramente conmocionado. Llevé una mano a mi mejilla, sintiendo el ardor extenderse por mi piel. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me obligué a contenerlas. No puedes golpearme y esperar que todo esté bien, dije, con la voz quebrada por la herida y la rabia. Lucía dio un paso atrás y, por un instante, su expresión cambió, como si se arrepintiera. Yo no quería hacerlo, murmuró, pero no había sinceridad en sus palabras. Entrecerré los ojos. No, si lo hiciste a propósito, disparé, dejando que mi frustración finalmente saliera a la superficie. Has estado manipulando a todos a tu alrededor. Robert miró entre nosotras, su rostro lleno de confusión, preocupación y enojo. Esto no está bien, Lucía. No puedes tratar así a Belén, dijo con firmeza. La tensión en la habitación era insoportable, pero por primera vez sentí un pequeño alivio, Robert finalmente estaba enfrentándola. Sin embargo, cuando miré a Lucía, me di cuenta de lo rota que estaba la situación. Su rostro se volvió frío y su voz adquirió un tono helado. Estoy harta de esto, dijo de repente. ¿Crees que puedes venir aquí y arruinar mi vida? No eres más que una niña mimada. Basta. La voz de Robert retumbó en la habitación. No puedo creer que esto esté pasando. Pensé que podríamos solucionar nuestros problemas, pero has cruzado un límite, Lucía. Su voz temblaba con rabia y decepción. Un silencio pesado cayó sobre nosotros, presionándonos como una nube oscura. En ese momento comprendí que esta pelea ya no era solo entre Lucía y yo. Estaba destrozando a toda nuestra familia y no sabía si había algo que pudiera arreglarlo. De repente, el sonido de sirenas llenó el aire. Mi corazón se aceleró cuando una patrulla se detuvo frente a la casa. Sentí el estómago caer mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucía, su voz pasando de la ira al pánico. Robert se volvió hacia ella, su rostro lleno de decepción.
No lo sé, pero parece que alguien llamó a la policía por lo que pasó, dijo con voz pesada, cargada de arrepentimiento. Cuando los oficiales se acercaron a la puerta, una oleada de incertidumbre me invadió. Todo se había salido de control, mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Solo podía prepararme para lo que estaba a punto de suceder. La realidad estaba golpeando con fuerza. Nada volvería a ser igual. Uno de los oficiales entró con una expresión seria. Señora, hemos recibido un reporte de una altercación. ¿Puede decirnos qué sucedió? Preguntó, mirando directamente a Lucía. Su rostro cambió. Vi el pánico en sus ojos. Yo no hice nada, balbuceó, con la voz temblorosa. Solo tuvimos una discusión. Robert intervino, su frustración explotando. ¿Una discusión? Le diste una bofetada a mi hermana en la cara. Los oficiales intercambiaron miradas, sus expresiones volviéndose más serias. Necesitaremos tomar declaraciones de todos los involucrados, dijo uno de ellos. Respiré hondo, tratando de mantenerme firme. Lucía ha sido agresiva conmigo desde hace tiempo. Esta no es la primera vez, expliqué, manteniendo la voz lo más calmada posible. Robert me miró, sus ojos llenos de incredulidad y arrepentimiento. Belén, no quería que esto llegara tan lejos. Pensé que podríamos resolverlo. Claramente, eso no va a pasar, respondí, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de mí quería proteger a mi hermano del dolor de este momento, pero otra parte necesitaba que viera lo grave que era todo esto. Mientras los oficiales tomaban nuestras declaraciones, podía sentir la ira de Lucía burbujeando bajo la superficie. Me fulminó con la mirada, su voz llena de veneno. Estás arruinando mi vida. Crees que eres la hermana perfecta, pero solo estás celosa, espetó, sus ojos ardiendo de resentimiento. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. ¿Celosa? Solo quiero que seas honesta contigo misma y con Robert. Cuando terminamos de dar nuestras versiones, los oficiales se apartaron para discutir la situación entre ellos. La tensión en la habitación era insoportable mientras esperábamos. Cada uno de nosotros atrapado en sus propios pensamientos. Miré a Robert. Su rostro reflejaba lo desgarrado que estaba, atrapado entre la lealtad a Lucía y la verdad. Podía ver que Robert finalmente empezaba a ver las cosas con claridad. Lucía permanecía allí con los puños apretados, su rostro una mezcla de ira y miedo mientras esperábamos a que los oficiales decidieran qué pasaría a continuación. Sentí una profunda tristeza invadirme. Nunca imaginé que mi familia terminaría así. Siempre había esperado tener una cuñada que nos uniera, no una que nos destrozara. Pero mientras estaba allí, cargando con el peso de los últimos meses, supe algo con certeza, no había vuelta atrás. Esta noche lo había cambiado todo. Todo lo que creía saber sobre mi hermano y su esposa se había desmoronado. Cuando los oficiales regresaron, me preparé para lo que vendría. La familia que una vez fuimos había desaparecido, y no sabía si alguna vez podríamos volver a ser los mismos. Me giré hacia Robert y le hablé en voz baja pero con firmeza. Robert, tienes que ver lo tóxica que es. Estoy realmente preocupada por ti. Él pasó una mano por su cabello, luciendo perdido y confundido. Sé que las cosas han sido difíciles, pero la amo, Belén. Solo necesito tiempo para pensar, dijo, su voz casi suplicante. Antes de que pudiera responder, los oficiales dieron un paso adelante. Señora, dijo uno de ellos, mirando directamente a Lucía, la estamos arrestando por agresión. ¿Qué? No pueden hacer esto. Gritó Lucía, su voz alzándose en pánico. Fue solo un malentendido. Siguió protestando mientras la esposaban y se la llevaban. La vi marcharse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Nunca imaginé que las cosas terminarían así, pero tal vez era el único camino posible. Miré a Robert. Su rostro estaba pálido, su cuerpo entero tenso. Podía ver cómo el peso de todo esto caía sobre él de golpe. No puedo creer que esto esté pasando, susurró con voz temblorosa. Coloqué una mano en su brazo. Sé que esto es difícil, dije con suavidad, pero tienes que entender que su comportamiento no era solo una fase. Ella te ha estado manipulando, Robert. Ha intentado apartarme de tu vida. La realidad de la situación cayó sobre nosotros mientras la patrulla se alejaba con Lucía dentro.
Se sentía como si una puerta pesada acabara de cerrarse sobre este capítulo de nuestras vidas. La mujer que una vez pareció encantadora se había convertido en una fuente de caos. Y ahora, se había ido. Las semanas siguientes fueron difíciles. Lucía enfrentó las consecuencias reales de sus actos, fue acusada de agresión y sentenciada a 5 años de prisión. Robert luchó con un torbellino de emociones, ira, traición, tristeza y confusión. Pasamos horas hablando sobre todo lo sucedido, tratando de reconstruir todas las señales de advertencia que había ignorado. Con el tiempo, comenzó a entender cuánto lo había controlado y manipulado. A lo largo de todo este proceso, Leonard estuvo a mi lado. Su apoyo y su presencia tranquila hicieron toda la diferencia. Me ayudó a sanar cuando me sentía abrumada. Una noche, mientras estábamos sentados en mi apartamento, tomó mi mano entre las suyas. Eres increíblemente fuerte, Belén. Estoy orgulloso de cómo te enfrentaste a todo esto, dijo con calidez. Sentí una profunda gratitud hincharse en mi interior. Gracias, Leonard, respondí, apretando suavemente su mano. No podría haberlo hecho sin ti. Mirando hacia atrás, comprendí que había aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la lealtad y la importancia de defenderme. Me enfrenté a una situación tóxica de frente y salí más fuerte de lo que jamás imaginé. De pie junto a la ventana de mi apartamento, observando el horizonte de la Costa del Sol, sentí una nueva esperanza por el futuro. Sabía que estaba lista para lo que viniera. Ahora tenía la fuerza para protegerme y proteger a las personas que amaba de cualquier influencia tóxica. Mi vida estaba en mis manos. Y por primera vez, sentí que tenía el control. Estaba lista para seguir adelante, más fuerte, más segura y preparada para comenzar un nuevo capítulo. Un capítulo que, finalmente, era solo mío.